Comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy doy la bienvenida a este espacio de encuentro y reflexión que es el Dios de cada día. Así de versátil es nuestra radio, la radio de la Virgen, en donde se habla de todo, porque queremos informar a nuestros oyentes de todo, también del palpitar de cada día en nuestra sociedad. Y por eso estamos aquí, en el Dios de cada día, que como dice la misma palabra, Dios no es indiferente a nosotros, está siempre con nosotros, nos acompaña en todos los momentos de la vida, desde su amor en la historia, que es la providencia divina. Y desde la parroquia Nuestra Señora de la Dehesa pasamos al voluntariado de la Virgen de la Montaña, y yo como un miembro más del voluntariado. Hoy hablaremos de algo que no siempre aparece directamente en los titulares religiosos, pero que tiene una fuerte carga ética y social: las prioridades en la inversión pública. Una reciente encuesta ha revelado que los ciudadanos españoles desean que la Unión Europea destine más fondos a vivienda, industria y políticas sociales, antes que a defensa o seguridad. Esta respuesta colectiva dice mucho de lo que preocupa a nuestro pueblo: el acceso a una vivienda digna, el trabajo estable, la protección de los más vulnerables. Y Radio María no puede ser indiferente ante esto que nos revela esta encuesta. Ahora vamos a ello. ¿Y qué dice la Iglesia sobre esto? ¿Cómo ilumina la fe estas cuestiones tan concretas? Hoy vamos a leer la realidad europea desde la doctrina social de la Iglesia y el Evangelio. ¿Por qué traemos a colección este tema? La encuesta, promovida por varios medios europeos, preguntaba a los ciudadanos de la Unión Europea qué tipo de políticas deberían de ser prioritarias para Bruselas en los próximos años. En el caso de España, los resultados fueron súper claros: políticas sociales como sanidad, educación y protección social, vivienda asequible y reindustrialización. Muy por debajo quedaron las opciones como inversión en armamento, en defensa o seguridad. Estos datos reflejan que la ciudadanía percibe la desigualdad, la precariedad y la exclusión social como amenazas reales, más que los riesgos militares. Las inversiones crecientes en armamentista, en seguridad y defensa, reclamadas por la Unión Europea, por Europa y la OTAN, y justificadas por la creciente amenaza que viene, por ejemplo, de Rusia, están generando un enorme debate en los estados europeos. En unos hay consenso en la apuesta, sobre todo en los más cercanos a Ucrania o a la Federación Rusa. En otros, choque mayor cuanto más kilómetros haya hasta Moscú. Es el caso de España, donde el aumento del porcentaje del Producto Interior Bruto dedicado a la materia está generando controversia en la sociedad. Ahora, en una encuesta del Instituto 40DB para El País y la cadena SER, demuestra que los españoles tampoco aceptan de buen ánimo
ese dinero para armamento y material. Prefieren ese dinero invertido en políticas sociales. Existe hoy un desajuste de prioridades entre lo que los españoles esperan de Europa y los temas que acaparan actualmente el debate en el seno de la Unión. Preguntados por en qué creen que debería invertir ahora la Unión Europea, los grupos mayoritarios señalan la vivienda, la tecnología y la industria, las políticas sociales, el control de fronteras y las energías renovables por delante de las políticas armamentísticas de defensa y seguridad. En España, todo esto viene a raíz del anuncio del presidente del Gobierno el pasado 22 de abril que España destinará 10.471 millones de euros más a las políticas armamentísticas de defensa, que cumplirá este año con el compromiso para que esa partida suponga el 2% del Producto Interior Bruto. Un 35,45% de este dinero será para mejorar las condiciones del personal de las Fuerzas Armadas, un 31,16% para nuevas tecnologías frente a ciberataques y un 18,75% para armamento y un 16,73% para apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales. Pero, ¿cómo se conectan estos resultados con la fe? En el Dios de cada día no podemos ser ajenos a todos estos problemas. La doctrina social de la Iglesia habla de todos estos temas. Por eso, queridos oyentes, no podemos sin más escuchar estas noticias y no reflexionar un poquito sobre ellas, para entender cómo la Iglesia valora las decisiones económicas y políticas que afectan a los ciudadanos. Debemos recordar uno de los pilares fundamentales de su enseñanza social, el desarrollo humano integral. ¿Y qué significa eso? No se trata simplemente de crecer económicamente o de aumentar el Producto Interior Bruto. Se trata de que el crecimiento esté centrado en la persona humana, en su dignidad, en sus derechos y necesidades reales. San Pablo VI lo expresó magisterialmente en Populorum Progressio en 1967. El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe de ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Esto quiere decir que no basta con construir autopistas, levantar edificios o aumentar las cifras de exportación si al mismo tiempo hay personas sin vivienda, sin acceso a una sanidad digna o sin futuro laboral. El compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 373 nos dice: la finalidad de la vida social es el desarrollo integral de la persona, que incluye la dimensión espiritual, no se nos debe olvidar. En otras palabras, amado oyente, un sistema económico que margina a los débiles, que deja de lado a los mayores, a los parados, a los jóvenes sin oportunidades, no es moralmente aceptable, aunque crezca en cifras macroeconómicas. Por eso la Iglesia plantea siempre una pregunta muy clara: ¿a quién sirve el desarrollo? ¿Quiénes se benefician de las decisiones que toman los grandes organismos internacionales como la Unión Europea? 4 criterios fundamentales desde la doctrina social que iluminan este debate podrían ser los siguientes. Primero, la primacía de la persona humana. El ser humano no puede ser un número más en una estadística económica. Debe ser el centro y el fin de toda política pública. Dice Gaudium et Spes número 63, el hombre es y debe ser el protagonista, el centro y el fin de toda la vida económica social. También otro presupuesto que puede iluminar estos criterios fundamentales de los que estamos hablando es
el destino universal de los bienes. La propiedad privada y los recursos deben orientarse al bien común. Por eso, la inversión en vivienda, en empleo digno o en protección social es una exigencia de justicia. El tercer criterio sería la opción preferencial por los pobres. El Evangelio y la tradición cristiana nos enseña a mirar primero por los más vulnerables. Dice Mateo 25:40, lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El cuarto criterio sería la subsidiariedad y la participación. Las decisiones no se deben tomar solo desde arriba, sino contando con las comunidades locales, con la ciudadanía. Un modelo centralista que no escucha ni respeta a las personas concretas no puede ser justo. Y a veces tememos que pueda pasar esto. Por eso, ¿qué implicaría un desarrollo humano integral en la política europea? Pues invertir en educación de calidad para todos, no como gasto, sino como semilla de futuro, que esto se nos olvida. Apostar por una vivienda digna, no solo en las ciudades, sino también en zonas rurales, sin dejar a nadie atrás. Garantizar el acceso a la sanidad sin discriminación por región o situación económica. Promover el empleo digno, no precario y especialmente entre los jóvenes, que no pueden vivir condenados a la incertidumbre. Defender la familia, no con discursos vacíos, sino con medidas reales de conciliación y apoyo, y fomentar una economía con alma. Sí, lo decimos bien, economía con alma. Anda, es que estas dos cosas pueden ser reconciliables. Claro que sí, que no destruya el medio ambiente, que no utilice a las personas como herramientas, que no idolatre el dinero. Por eso, cuando la Iglesia habla de desarrollo, no lo hace desde la teoría, sino desde su experiencia de estar al lado de quienes sufren, en los barrios, en los pueblos, en las periferias existenciales, como decía el difunto Papa Francisco. Y desde ahí nos recuerda que un auténtico progreso solo es tal si hace a las personas más libres, más justas, más plenas. Como decía Benedicto XVI en Caritas in Veritate, el desarrollo necesita cristianos con los brazos alzados hacia Dios en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, Caritas in Veritate, del que nace el auténtico desarrollo, no es obra nuestra, sino un don. Este es el desarrollo que como creyentes y ciudadanos debemos de promover. Un desarrollo que ponga en el centro no solo el tener más, sino el ser más. Por eso es tan importante esto, que tengamos en cuenta esa integralidad, porque el desarrollo humano integral es importantísimo. Las políticas no se pueden olvidar de esto, porque si no, estaríamos olvidándonos de lo principal que es el ser humano. También una vivienda digna, un derecho humano, una necesidad espiritual. Fijaos que hablamos de vivienda digna y muchas veces creemos que es simplemente algo material, no, es una necesidad espiritual. Seguimos caminando juntos en este programa del Dios de cada día y nos detenemos ahora en uno de los temas más urgentes y humanamente más sensibles, la vivienda. Porque la vivienda no es un lujo, ni un privilegio reservado a unos pocos. La vivienda es, como afirma la enseñanza social de la Iglesia, un derecho fundamental. El Papa Francisco lo ha dicho con toda claridad. Una casa para cada persona es una cuestión de dignidad humana. No se puede hablar de familias sin un hogar que lo sostenga. Esto lo dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti 152. Y es que el hogar no es solo un espacio físico, es el lugar donde uno se siente seguro, donde se ama y es amado,
donde uno reposa, sueña, ora, construye relaciones. Una casa, en sentido profundo, no es solo una estructura de ladrillo, es un espacio espiritual donde se teje la vida, donde se transmite la fe, donde se aprende la ternura, donde se sufre y se celebra. Por eso, no tener vivienda o vivir en condiciones indignas es una forma de exclusión muy dolorosa, en sentirse desplazados, sin raíces, sin estabilidad, sin dignidad. La situación en España entre la crisis y la especulación, hoy en día muchos ciudadanos en España viven bajo la presión de los alquileres abusivos, la inseguridad habitacional o incluso el riesgo de desahucio. La vivienda se ha convertido en una mercancía, en un bien de especulación y no en lo que debería de ser un derecho y un bien común. Hay jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan el 40% de sus ingresos en el alquiler, personas mayores que viven en condiciones precarias y otros que directamente viven en la calle. ¿Dónde está entonces la justicia? ¿Dónde está el cuidado de la dignidad de la persona humana? La Sagrada Escritura está llena de referencias a la vivienda como un símbolo de estabilidad, protección y bendición. Jesús mismo en el Evangelio nos habla de la casa como lugar de encuentro y salvación. Él nació en una cueva porque no había sitio para ellos en la posada. Vivió en una casa en Nazaret, en la sencillez de la vida familiar, y nos prometió: en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a prepararos un lugar. Por eso defender el derecho a la vivienda es también acoger esa promesa del Evangelio, hacerla presente aquí y ahora para los que no tienen un techo. Por eso vamos a hacer una pausa ante estos derechos, que son derechos esenciales, que cualquiera tiene que velar por ello, también nosotros como cristianos. Qué hermoso es vivir de esta doctrina social de la Iglesia, que nos emancipa como personas y personas en la integralidad de la persona humana, poner como centro a la persona. Estamos hablando de una encuesta sobre las preferencias que tiene nuestra sociedad española con respecto a los intereses de la Unión Europea y cómo la Unión Europea va por una parte y nuestra sociedad va por otra en sus preferencias, porque se habla de invertir más en la educación, invertir más en todo aquello que pueda fomentar a la persona humana. Hablábamos del derecho a la vivienda, del derecho a la integralidad de la persona humana. El Papa Francisco ha sido muy claro en defensa de la vivienda como un derecho sagrado y fundamental. En Fratelli Tutti afirma: una casa para cada persona es una cuestión de dignidad. La vivienda no es solo un espacio físico, es el lugar donde se construye la familia, donde se reza, se sueña, se educa, se ama. Por eso los cristianos no podemos ser indiferentes ante la especulación inmobiliaria, los precios inalcanzables del alquiler o los desahucios de familias vulnerables. Invertir en vivienda no es un gesto político más, es una decisión profundamente ética.
Jesús mismo habitó un hogar sencillo en Nazaret y nos prometió: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, decíamos. También en la encuesta se habla de esta preferencia de la sociedad, el trabajo y la reindustrialización, dignidad y justicia. El trabajo es una vocación humana y espiritual. Dios mismo trabajó al crear y su Hijo Jesús fue artesano, obrero. La doctrina social insiste: el trabajo no es sólo un medio de subsistencia, sino una forma de participación en la obra creadora de Dios. Por eso, la reindustrialización no puede verse solo en términos económicos, es también una oportunidad para recuperar empleo digno, estabilizar territorios despoblados, fomentar el arraigo de las familias. En Laborem Exercens, San Juan Pablo II dijo: el trabajo es la clave de toda la cuestión social. Invertir en industria no es apostar por el pasado, sino por una economía real y cercana, frente a una economía virtual y especulativa. Por eso, esta defensa por el trabajo es muy importante. También nos deberíamos de preguntar: ¿por qué los ciudadanos españoles dan tan poca prioridad a la inversión militar? Quizá porque intuimos en el fondo que la paz no se construye con más armas, sino con más justicia, más equidad y más solidaridad. El Evangelio nos recuerda que bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. La Iglesia reconoce el derecho a la legítima defensa, pero también enseña que la paz se construye desde las causas. Donde hay justicia, hay paz. Donde hay equidad, no hay guerra. Por eso toda inversión pública debe preguntarse: ¿está construyendo la paz desde la raíz? El mensaje evangélico: la vida pública no es ajena a la fe. Como cristianos no podemos vivir aislados de las decisiones que afectan a nuestros hermanos. Jesús no fue un político, pero habló con claridad sobre lo que mueve el corazón humano. ¿Dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón, dice Mateo 6:21. ¿Dónde está el tesoro de Europa hoy? ¿En sus armas o en sus hogares? ¿En sus fábricas o en sus fronteras? El cristiano está llamado a ser levadura en la masa, y eso significa también participar activamente en la vida política y social, exigir políticas centradas en la persona, recordar a los gobernantes que el rostro de Dios se encuentra en los pobres. Esto es lo que debemos de defender. ¿Qué podemos hacer nosotros, amados oyentes? ¿Qué puedes hacer tú? Pues mira, primero te digo: formarte, comprender mejor la doctrina social de la Iglesia, votar con conciencia, elegir opciones que respeten la dignidad humana, apoyar iniciativas locales, desde cooperativas hasta campañas por la vivienda. Qué importante sería que los cristianos abriéramos cooperativas para proporcionar viviendas dignas y a bajo coste. Educar en valores: familia, escuela, parroquia, sembrar el evangelio social, rezar por los gobernantes para que sirvan al bien común con sabiduría. Como decía el Papa Francisco, una política puesta al servicio de los pobres es la forma más alta de caridad. Queridos oyentes, la Unión Europea no es solo una institución, es un proyecto humano, y como todo lo humano, está llamado a ser sanado, transformado e iluminado por la fe. Ojalá que los recursos de Europa se pongan al servicio de lo que de verdad importa: las personas, sus hogares, su dignidad, su paz. Gracias por acompañarnos hoy en El Dios de cada día. Recordad que podéis volver a escuchar este programa en www.radiomaria.es, en la sección de podcast, y en Spotify, en plataformas como esta. Simplemente tenéis que buscar en el buscador de Spotify El Dios de cada día. Y ahora recibid con fe la bendición. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Pues hasta la próxima semana.
qué bien se está contigo, amado oyente. Y otra vez, mañana el Dios de cada día para vibrar con la actualidad iluminada por la fe. Concluye el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán.